Gracias por acompañarnos aquí en Círculo de Poder, y el día de hoy nos acompaña, o más bien, hoy podemos visitar y amablemente nos recibe en su oficina Israel Hernández, Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto. Al contrario, el gusto es mío de estar aquí contigo y con tu amable público. Te agradezco mucho. Oye, pues muchos de los temas hemos tratado por ahí en diferentes etapas. Creo que ya más que consolidada la Comisión de Derechos Humanos en este momento, tu gestión, una reelección, ya vienes mucho más, con más empaque en el tema, ya muy compenetrado en el tema político, en el tema social, y en ese sentido ideas hace un par de días nos llamó la atención, no nos sorprendió, nos llamó la atención un pronunciamiento que hiciste respecto a que estás buscando presidir la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, un tema picata minuta, un tema muy muy importante, y además en el preámbulo de que en un par de meses, un año ya termina tu gestión, entonces estás en la aspiración legítima, pero además por ahí dicen que eres de los candidatos fuertes a presidirla. ¿Qué opinión te merece el tema? ¿Qué me puedes platicar? Bueno, pues en principio agradecerte tus palabras, el concepto que tienes de mí y de la comisión. En efecto, estoy participando en la convocatoria que expidió el Senado de la República para poder ser el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un periodo de 5 años. La Comisión Nacional tiene la facultad o la labor de defender los derechos de las personas en todo el territorio nacional. Y como lo mencionaste, considero que tengo la preparación, la experiencia profesional para hacer un buen papel en esta institución defensora de los derechos humanos a nivel nacional. Creo que es algo que hemos logrado en el trabajo que hemos realizado aquí en la Comisión Local, en Morelos, en estos últimos 5 años. Concluiré mi gestión en junio del 2025 o antes, si es que el Senado de la República me favorece con esta eventual designación. Y bueno, a lo largo de este tiempo hemos tenido la oportunidad de intervenir en muchos casos, en temas de mujeres, en temas de la comunidad LGBT, en asuntos relacionados con periodistas, en temas que tienen que ver con el sistema de justicia penal. Hemos también hecho un buen papel ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logrando invalidar leyes que expide el Congreso local y que son contrarias a los derechos humanos. Yo te quiero compartir que tenemos un récord de 10 asuntos ganados de 11 planteados. Uno no se ganó, pero por un aspecto procesal al que la Corte no le quiso entrar. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que hemos hecho el uso de la autonomía que tiene la Comisión Local para hacer valer los derechos de las personas y defenderlos cuando las autoridades, por alguna u otra razón, llegan a lesionarnos, llegan a vulnerar los derechos de la ciudadanía aquí en Morelos. Entonces considero que esto me permite darle esa aportación al organismo nacional, sobre todo porque también quiero compartirte que desde hace más de un año soy el presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, es decir, de todas las comisiones locales de derechos humanos, y esto me ha permitido visitar todos los estados de la República y conocer de primera mano la realidad que se vive en materia de derechos humanos en cada región de nuestro país y compartir desde luego también las buenas prácticas. Entonces creo que esto, aunado a que he tenido la oportunidad de participar, de trabajar en los 3 poderes del gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y ahora como titular de un organismo autónomo, pues creo que eso me da una perspectiva para poder lograr complementar la tarea de gobierno en haciendo valer y que se respeten los derechos de las personas en todo nuestro país. Oye, está al frente de la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal y obviamente a nivel nacional tiene su propia complejidad en sí misma, pero la coyuntura política que en este momento está viviendo en el país, con una reforma al Poder Judicial muy polémica, en la cual incluso se está trasladando en el discurso, por lo menos, que puede haber incluso agravio a los derechos humanos, es un tema muy complicado. Entonces, el panorama para el próximo ombudsperson en la comisión, independientemente de que seas tú o que sea alguien más, pues es complejo. ¿Tienes considerado este asunto, esta complejidad implícita que se daría? Pues desde luego todas las instituciones, absolutamente todas las entidades de gobierno son perfectibles. Algunas requieren de una respuesta legislativa vía reforma constitucional. El Poder Judicial, pues desde hace mucho tiempo se ha hablado de esta necesidad. Recordemos que la última gran reforma constitucional a nivel federal fue en el año del 95. Después vino una importante en el 2021 y yo creo que es algo que siempre, de manera permanente, se debe de estar revisando. A nivel local,
lo estamos viviendo. Tenemos una situación como comisión con el Tribunal Superior de Justicia que se ha negado a revisar los casos en donde se les señalan como presuntos violadores de derechos humanos, particularmente al magistrado presidente Jorge Gamboa. 9 expedientes tenemos, 7 de ellos se le señala, y bueno, dime tú si eso no amerita una revisión, un detenimiento, ver qué está pasando en el Poder Judicial, estoy refiriéndome a nivel local, y si es que esto requiere o no de una respuesta legislativa. Sobre este tema en específico que ha estado en las últimas semanas, los últimos meses, e incluso ya más de un año en la opinión pública, pues creo que amerita tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y lo principal creo que es el diálogo, el tomar en cuenta a quienes de manera directa afecta a esta reforma, que es a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y siempre tener presente también que pues existen organismos internacionales que han interpretado las garantías judiciales y que pues se tienen que tomar en cuenta, se tienen que respetar a la hora de legislar a nivel federal. Oye, tocaste un tema que es implícito y es imposible no tocar, tropicalizando en el estado de Morelos. El encontronazo para muchos que se está dando entre la Comisión de Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia, sobre todo con los titulares, en este caso, con Israel Hernández Cruz y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa, quien incluso ustedes tienen tienen hasta donde sé 9 carpetas, 9 denuncias que se han generado. Precisamente han venido gente con ustedes para generar lo que es el tema de las recomendaciones, en las cuales incluso están en 7, si no mal recuerdo, por el último boletín que mandó la comisión, señalado precisamente como uno de los responsables el presidente. Situación que ha polarizado, para el punto de vista está muy complicado. ¿Cómo entender pues si no un forcejeo, pues encontronazo? Porque al final de cuentas son 2 instituciones fundamentales para el Estado. Claro, mira, es muy sencillo en el aspecto jurídico. La Constitución Federal, que es la que prevé a las comisiones locales, faculta a que se puedan hacer investigaciones a cualquier autoridad, sin importar a qué poder pertenezca, siempre que se trate de actos u omisiones de naturaleza administrativa, ¿sí? Trátese del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o de cualquier otro órgano autónomo e inclusive a nivel municipal. Y como bien mencionas, al menos 9 personas trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia se han acercado a la comisión a plantear presuntos casos de violaciones a derechos humanos. En 7 de estos señalan específicamente al magistrado presidente Jorge Gamboa, y al requerirle nosotros por procedimiento la información sobre estos señalamientos, se nos ha negado no nada más rendir esta información, sino la competencia misma de la comisión en torno a esto, escudándose en un viejo artículo a nivel local que existe, en el sentido de que el Poder Judicial escapa, y lo digo entre comillas, de la competencia investigadora de esta comisión. Entonces, frente a esto, lo que hicimos es hacer valer los instrumentos jurídicos que podemos. Planteamos una demanda en contra de esa contestación, de esa negativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en una reciente resolución nos dio la razón para imponerle la obligación al magistrado presidente Jorge Gamboa de entregarnos la información en el caso que le dio origen a esta demanda, así como exhortándolo para que en lo futuro nos reconozca las facultades y nos entregue la información que le estemos requiriendo en todos estos casos. No es la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos lamentablemente tiene que lidiar con autoridades que no se dejan investigar, que prefieren estar en lo oscurito, en lo clandestino, en donde nadie lo revise. Ya nos pasó con el Poder Ejecutivo, inclusive con el Poder Legislativo en anteriores legislaturas nos ha ocurrido, nos pasa con órganos autónomos y también con algunos ayuntamientos. Afortunadamente existen mecanismos, se han intentado y el tiempo nos ha dado la razón. Te voy a citar un ejemplo de estas resistencias y de cómo con el tiempo, ahora sí que la verdad sale a flote y se nos da la razón. Nosotros en la pasada administración fuimos muy consistentes en señalar la crisis que viven los penales en la entidad, la situación de los distintos centros de reinserción social a cargo del Estado. Lo estuvimos señalando, lo estuvimos evidenciando
y el gobierno lo negó. En la anterior administración negó que pasaran estas situaciones en los penales. Es más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en una calificación aprobatoria, les dio hasta un reconocimiento, supuestamente por lo bien que estaban llevando esta labor de mantener el control, el orden de los penales en el Estado. Llega el gobierno de Margarita González Arabia y no pasaron ni 5 días. Y por una política de tomarse en serio la responsabilidad y los derechos de las personas privadas de su libertad, pues empezaron a salir las cosas que durante todo este tiempo estuvimos de manera insistente diciendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que al final de cuentas siempre los derechos fundamentales prevalecen frente al abuso, frente al ejercicio desmedido y arbitrario del poder, gracias a que existe una institución autónoma, como lo es la Comisión de Derechos Humanos, que asumiendo esa responsabilidad y el papel que nos toca jugar en este sistema de equilibrio, digamos, que hay en el Estado, pues hemos logrado hacer públicos casos, trátese de quien se trate. Oye, precisando este tema, entonces, el presidente Jorge Gamboa se dice asevera que este tema y el proceder de la Comisión de Derechos Humanos es un tema político y que además, pues, que es ya un tema personal dirigido a él, no tiene nada que ver ese asunto. Bueno, pues eso equivaldría a decir que la Corte lo hizo personal cuando nos dio la razón. Es un tema que está resuelto por el máximo tribunal de nuestro país. A mí me parece muy grave que el presidente de un tribunal desafíe la autoridad y fuerza legal de una sentencia que dicta la Corte en última instancia, con aseveraciones y apreciaciones subjetivas de esta naturaleza, cuando que es el responsable, es quien encabeza al Poder Judicial, compuesto por jueces que a eso se dedican, a dictar sentencias, a decir el derecho, a frente a una contienda darle la razón a alguien y negarla a otra, imponiendo deberes y obligaciones a través de sus sentencias. Entonces, el llamado, el mensaje que le está mandando a la ciudadanía, diciendo que esto es un tema personal, que esto es un tema político, y dado que significa desafiar la autoridad de la Suprema Corte, pues manda ese mensaje tan antidemocrático a la ciudadanía de que pues, las sentencias están sujetas al contentillo de la gente para ver si se cumplen o no. Entonces a mí me parece una declaración muy irresponsable, que desde luego respeto. Realmente se dice coloquialmente que cuando alguien no tiene argumentos, pues lo que le queda es descalificar. Entonces, por último, no es personal el asunto de la Comisión de Derechos, sino más bien están precisamente operando y moviéndose en estricto derecho. En efecto, los casos existen. A las personas no se les pide que vengan aquí si no tienen un caso. Llegan, se plantea. Precisamente para eso se requiere la información, para eso se requieren las evidencias, las pruebas, pues para si hay fundamentos que sostengan una recomendación, es decir, que en efecto hubo una violación, pues hacerlo. Y si no lo hay, decirle a la persona que acude con nosotros, esto no es una violación y no se emite una recomendación, pero para eso están los procedimientos. Entonces, yo creo que el llamado e invitación al magistrado presidente es a que respete la Constitución, que respete la ley, que respete a la comisión, a su autonomía, a sus facultades, que hoy ya le dijo la Corte que sí las tenemos por cuanto a las posibilidades de investigarlo por presuntas violaciones a derechos humanos de personas trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia y de la ciudadanía, que en el ámbito administrativo diga: aquí está pasando esto, por favor investiguen y protejan mis derechos. Oye, otro tema que no es menor. A final de cuentas, mencionabas precisamente que en la administración pasada fueron ustedes muy puntuales sobre temas específicos. El exgobernador Cuauhtémoc Blanco no los quería nada. Era público. Él todo el tiempo denostaba el trabajo y el andamiaje que se venía generando en la Comisión de Derechos Humanos. Hay una transición, aunque es de la 4T, y parece que el perfil es totalmente diferente en Margarita González Arabia. Y la pregunta es, ¿cómo vislumbras el tránsito de la Comisión de Derechos Humanos con el nuevo gobierno estatal? Porque es fundamental que vayan de la mano y no estén encontrados, ¿no? Entonces, incluso por aquí desgraciadamente se fueron víctimas ustedes de un atentado disparado y el gobernador, pues, minimizó el asunto. ¿Cómo vislumbras el nuevo andamiaje y la nueva ruta a trazar con el nuevo gobierno estatal? Pues mira, ya se siente un cambio.
nada que ver la relación de la comisión con las autoridades del Poder Ejecutivo que teníamos en la anterior administración a la actual. Hay comunicación, hay apertura, hay un entendimiento de que, como bien lo mencionas, la Comisión de Derechos Humanos es complementaria al quehacer del Poder Ejecutivo y de las distintas autoridades. Al final de cuentas, buscamos lo mismo, que es que el pueblo viva bien, que el pueblo tenga sus derechos respetados, sus libertades protegidas, garantizadas, y a nosotros lo que nos toca es ayudarle a los gobiernos a que vean en dónde fallaron, en dónde están fallando, para que corrijan y tomen medidas que eviten que se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos. Entonces, somos una institución que está para eso. Nuestras herramientas son las recomendaciones, las propuestas inclusive legislativas. Aquí tenemos esa facultad y es algo que hacemos de manera consistente con el Poder Legislativo, y creo que esa es la perspectiva que se debe de tener hoy. Hoy es así arranca este gobierno, y bueno, contarán con una Comisión de Derechos Humanos por el resto del tiempo que a mí me toca encabezarla, dispuesta a compartir la información y a servir de eso, de herramienta para que se respeten los derechos de las y los morelenses. Oye, por último, y retomando el primer tema que platicábamos de la presidencia, de la aspiración que tienes a presidir la presidencia de la Comisión de Derechos a nivel nacional, ¿cuándo se define este asunto? ¿Cuándo el Senado determina? Y entonces pues ya sabremos realmente la suerte que esperemos que te favorezca. Sí, gracias. En los próximos días se estarán desarrollando las comparecencias. Una vez que se entregaron los documentos para satisfacer los requisitos de la convocatoria, se hicieron citaciones para comparecer ante las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República. Ahí vamos a exponer nuestro plan de trabajo, se nos van a hacer cuestionamientos por las y los senadores, y también con preguntas que la propia ciudadanía, la sociedad civil les haya hecho llegar. Después de esto viene la publicación de una lista derivado del resultado de este proceso de consulta pública que mandata la Constitución. Esa lista se publicará o estos resultados se harán del conocimiento público el 8 de noviembre, y a partir de ahí, por acuerdo de la mesa directiva del Senado, se estará acordando cuándo se va a desahogar el punto en una sesión del Pleno del Senado de la República, una fecha que hasta este momento es incierta, pero bueno, que será en los días subsecuentes al 8 de noviembre, y lo deseable es que sea hasta antes de que concluya el mandato de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ombudsperson. Te agradezco como siempre la atención de recibirnos, la frontalidad a los temas, y te deseo mucha suerte, que estaría más que excelente que un morelense de pronto también represente en las altas esferas al Estado y con una visión más progresista. Te agradezco mucho como siempre. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Es la primera vez que el presidente de una Comisión de Derechos Humanos representa a todas las comisiones en la Federación Mexicana, que representa a nivel internacional al Estado y demás comisiones también. Y bueno, esperemos que sea la primera vez también que encabece el organismo nacional. Muchísimas gracias. Mucho éxito, ¿eh?